Buenas tardes, les damos la bienvenida a otro programa de Econodiálogos, nuestro programa del Observatorio del Contexto Económico, donde hablamos de distintos tópicos en economía. Y hoy tenemos la presencia, les voy a presentar a Ana Sofía León. Ella es doctora y máster en políticas públicas de la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago y directora del magíster en políticas públicas de la UDP. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias por la invitación. Súper. Primero quería preguntarte un poco sobre ti, que me cuentes cuál ha sido tu motivación para estudiar, cuáles son tus áreas de interés, para estudiar el magíster y el doctorado, que nos cuentes un poco sobre eso. Perfecto. Bueno, yo estudié en mi pregrado Economía. En México hay directo de Economía, no Ingeniería Comercial. Y simultáneamente estudié Ciencia Política, porque como que empecé con Economía y me parecía que no se hablaba nada de las instituciones y como que yo tenía como una motivación más así como de entender cómo funciona la sociedad y cómo se puede cambiar la forma de cómo funciona la sociedad. Entonces estudié Ciencia Política también. Mi objetivo era tratar de modificar los incentivos que tenían las instituciones de gobierno para tratar de hacer las políticas públicas más eficientes. ¿Okay? Entonces, después de mis estudios, entré al Ministerio de Educación de México, en donde estuve casi 3 años trabajando. Y ahí, bueno, en México el presupuesto que se maneja en educación es muy grande. Tenemos más de 100,000 escuelas primarias, pero también hay un sindicato muy fuerte de profesores, también hay como muchos intereses de por medio. Entonces es un ministerio altamente politizado, en donde yo recién egresada me sentía un poco como la nueva y veía cómo se peleaban entre como que los titanes ahí peleándose por tener feudos de poder, pero me di cuenta que el poder analizar datos, o sea, el poder como contrarrestar posturas a través de evidencia era un arma muy poderosa, y además era escasa en la administración pública. O sea, poca gente podía decir exactamente cuántas escuelas estaban en marginación, cuánto costaría hacer una cosa o la otra. Entonces rápidamente empecé como a subir de puesto porque me manejaba muy bien con los datos, con la estadística, con modelos de econometría, y entonces después de mi experiencia ahí, que fue muy emocionante porque fue un periodo de muchos cambios para México, en donde se aprobó el Seguro Popular, que es digamos como un FONASA, pero es una unidad de aseguramiento para la gente que antes no tenía nada de seguro, y veía todos los programas de salud, o sea, relacionados con educación, salud en las escuelas, educación en los hospitales, y como que más pasaba el tiempo y más sentía que en realidad lo mío era meterme full a una formación cuantitativa. Como que me interesaba entender el contexto institucional, pero yo sentía que la evaluación tenía que ser como la carta de presentación, como para poder defender o promover una política que sí funcionaba, o para poder atacar y tratar de mejorar una política que no funcionara tan bien. Entonces, como que la bandera de la evidencia empírica siempre ha sido un poco mi motivación para mis estudios y para mi trabajo y todo. Entonces, así fue como acabé escogiendo la Universidad de Chicago, que tiene fama de ser muy cuantitativa, muy dura, mucha disciplina, y la verdad es que ahí hay un enfoque 100% de evidencia empírica, de todo, pero siempre con una misión más como de aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, fue un muy buen match, eso por un lado, y por el otro, mi familia, todos son médicos,
En particular, mi papá es oncólogo hematólogo, fue promotor de trasplantes de médula ósea, el primero del país. Y a mí me tocó desde muy chica ver, porque trabaja en el sector público, ver cómo la salud era una fuente de empobrecimiento para muchos pacientes y cómo había muchos pacientes que no podían pagar por sus medicinas. Incluso participé en una ONG que se dedicó a conseguir recursos para becar tratamientos para población vulnerable, y como que para mí siempre ha sido un poco un tema, la impresión de que la salud es no solamente una parte fundamental del bienestar de una población y que además determina mucho tu potencial de poder sentirte feliz o no feliz, realizado o no realizado, porque finalmente la salud es, o sea, es muy, muy importante, sino eso por un lado, pero también el hecho de que perder la salud en sí ya es un gran drama. Y luego perder la salud por motivos económicos es una cosa totalmente injusta, ¿no? Entonces, se crearon como sociedad sistemas de aseguramiento que justamente se hacen cargo de proteger a las familias para que no caigan en situación de empobrecimiento severo por motivos de salud. Y a mí me parecía que se estudia mucho cómo la gente de muchos recursos tiene mejor salud que la gente de bajos recursos, pero no se estudiaba, o sea, se estudia la relación entre riqueza y salud, pero no se ha estudiado lo suficiente en la dirección de cómo la salud puede afectar la estabilidad económica de los hogares. Entonces, esa es como mi principal tema de investigación en ese entonces y a la fecha, y en realidad lo que me interesa de manera como más general es la protección financiera de los hogares contra eventos de salud o contra otro tipo de eventos fortuitos, que puede ser la quiebra de la empresa en donde trabajas o algo, y cómo estos eventos fortuitos, cuando no existe un sistema de seguridad social bien establecido, pueden determinar trayectorias muy distintas entre personas de una misma habilidad. Por entonces, eso es lo que como sociedad me parece que tenemos que evitar, que no sea la suerte la que determine el destino de las personas, sino sus habilidades o esfuerzo, y no la capacidad de pago por salud en su infancia temprana, por ejemplo. Perfecto. Quería hacerte una consulta. Dentro de tu expertise y tu experiencia, ¿tú has podido hacer estudios sobre esto de la protección financiera acá en Chile? No sé si nos puedes contar un poco sobre eso, sobre algunos rasgos que tú conozcas del sistema de salud acá. Algo que nos puedas comentar. Sí, o sea, bueno, yo cuando llegué a Chile, llegué a la UDP, no conocía mucho como de... Sabía que el sistema de salud público de Chile era muy admirado para muchos países en Latinoamérica. Se toma siempre como un ejemplo a seguir la creación de las redes asistenciales y que los centros de salud se trabajen como equipo. Entonces, eso lo sabía, pero no estaba muy al tanto de del contexto, de la problemática que se vivía actualmente. Entonces, yo cuando llegué fue la época en donde todos los días los periódicos hablaban de las ISAPRES. Entonces, mi primera impresión es, o sea, ¿qué onda con las ISAPRES? ¿Por qué todo el mundo está tan preocupado por las ISAPRES? Entonces, yo pensaba que las ISAPRES se ocupaban de proveer de servicios de salud para la mayoría de los habitantes de Chile, porque de verdad todos los días en los medios se hablaba de las ISAPRES y de cómo había selección negativa, discriminación contra las mujeres y selección de las personas, y cómo había como estos comportamientos que se criticaban mucho. Y a la hora que me metí, dije, bueno, voy a meterme a las ISAPRES. Y cuando me metí, de repente me encontré con el hecho de que solo atienden a 17% de la población. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Y qué pasa con el otro 80% de la gente? ¿Cómo le va? O cómo...
Y eso como que no se hablaba mucho, ¿no? No se hablaba mucho de FONASA, ¿no? Es algo que ha cambiado porque ahora el problema de las listas de espera ha tomado como mucho más lugar en la agenda pública. Y bueno, evidentemente la pandemia también nos ha hecho darnos cuenta de la relevancia de que funcione bien el sistema de salud público. Así que ahora creo que ya ha cambiado un poco el discurso, pero cuando yo llegué era como todo ISAPRE, entonces me metí, fui a la Superintendencia de Salud y me metí en un proyecto y estuve involucrada en una evaluación de protección financiera dentro del grupo de afiliados a las ISAPRES. Y en realidad los datos, o sea, como que empecé un camino, pero los datos me llevaron a distintos caminos. En particular, lo que yo vi es lo que se escuchaba, que era que la gente tenía que salirse de las ISAPRES porque subían mucho de precio. Yo no lo vi en los datos, o sea, yo lo que vi es que la gente se salía por otros motivos. O sea, que había choques de empleo, por ejemplo, que hacían que la gente ya no pudiera pagar la ISAPRE y se salía. Y eso era mucho más frecuente al hecho de que, que la subida de precio fuera el motivo principal en promedio de que la gente dejara de estar afiliado. Y por otra parte, yo, o sea, como que estudié más como los ciclos de afiliación, porque eso me parecía relevante para las propuestas que había de reformar el sistema de ISAPRES, para entender un poco dónde estaban los problemas, ¿no? Y lo que vi es que había un sector de la población que todo el tiempo estaba entrando y saliendo, y que además adquiría planes que no garantizaban su como protección financiera, o sea, que eran planes con baja cobertura, que cuando tenían incidentes tenían que enfrentar copagos muy altos y que finalmente estaban expuestos al riesgo financiero a pesar de estar en una ISAPRE, ¿no? Entonces, como que también colaboré con el CEP para hacer una propuesta de reforma al sistema de salud en general. Y bueno, ahí estaba más enfocado a salud pública, pero siempre, o sea, sí me he involucrado un poco con el sistema de salud de Chile, y, por ejemplo, presenté una vez una crítica a la propuesta del presidente Piñera de hacer un precio único para los sistemas de seguros, porque eso me parecía que iba a aumentar la segmentación del mercado, que era justo lo que se quería evitar. Pero por otro lado, igual a la fecha sigo abogando por la creación de un plan único. Entonces, eso es parte de las cosas que se tienen que tratar de implementar independientemente de quién gane las elecciones. O sea, en general, el tema de qué tanta protección financiera se goza en Chile es algo que he estudiado y bueno, lo que he encontrado es que a pesar del alto gasto en salud que hay en Chile, mucho de ese gasto está financiado por el gasto de bolsillo, o sea, por como que la cartera de los mismos hogares, o sea, de su presupuesto familiar, y eso es súper regresivo. Ese gasto de bolsillo, no sé si nos puedes explicar un poco más a qué se refiere. ¿Hace referencia a lo que los hogares pagan, a lo que el empleador me descuenta? El gasto de bolsillo, que bueno, me preguntas porque luego los que estudiamos algo asumimos que todo el mundo sabe todos los términos. El gasto de bolsillo se le llama a lo que yo como usuario pago por el servicio de salud, que es el cobro que me hace el proveedor. Por ejemplo, si voy a una consulta, me cobran, o sea, la consulta cuesta 100, el seguro me cobra, me cubre 70 y yo tengo que pagar 30, ¿no? Entonces, gasto de bolsillo se refiere a el gasto que hacen directamente los hogares a la hora de hacer uso del servicio de salud, y que viene de sus finanzas personales, que no es a través de un tercero. Entonces, idealmente, el gasto en salud debería de no depender tanto del gasto de bolsillo,
porque idealmente mi condición socioeconómica no debería de representar una barrera para poder acceder al servicio de salud, ¿no? Entonces, uno de los criterios de la Organización Mundial de la Salud para ver que también funciona un sistema de salud es justamente la magnitud del gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total en salud y la existencia de gastos catastróficos en salud, como cuál es la probabilidad de que yo reciba producto de un choque de salud, de un evento, tenga que gastar más del 40% de mi ingreso disponible para poder pagar los cuidados de salud debido a este evento. Entonces, o sea, hay distintos rangos, puede ser 30%, 40%, 50%, pero de cualquier forma, idealmente un hogar no debería de asignar una gran fracción de su presupuesto a los cuidados de salud. O sea, no que sea cero el gasto de bolsillo, pero cuando se te va casi la mitad de tu presupuesto en un acontecimiento, eso inevitablemente quiere decir que se va a ver afectado las capacidades de compra de, por ejemplo, alimentos, educación, transporte. Perfecto. Muy buen punto el que tocas, porque según unos estudios que se hicieron para Chile, tengo entendido que este problema es como transversal, es decir, está presente en los distintos segmentos de ingreso de los hogares. De hecho, el reporte del CEP menciona que el 40% de los hogares en el 10º decil tiene gasto catastrófico, ¿no? Según el último informe de los SEC en salud, también menciona que, bueno, la gente no se siente protegida financieramente, que claro, esto va un poco de la mano, para comentarte también en el quintil más alto de ingresos, 54% declara que no se siente protegida financieramente. ¿Te hacen sentido estos números? ¿Qué nos puedes comentar un poco al respecto? Bueno, esto es una característica muy específica de la economía de Chile y del sistema de salud de Chile. En la mayoría de los países, la salud en promedio representa una fuente de riesgo para o sea, los países que no tienen un sistema de protección social fuerte, efectivo. Hay en promedio una gran fracción de personas que están expuestas a riesgos asociados a la salud. Pero en general, la población de alto ingreso sí se encuentra más protegida que la población de bajo ingreso. Entonces, por ejemplo, hay en el caso de México, la gente de alto ingreso tiene acceso al sistema de seguridad social y además paga complementariamente un aseguramiento en un mercado privado para tener servicios de más calidad. Pero esas personas en general están sobreaseguradas, o sea, el tener altos presupuestos de estar sobreaseguradas y tener muy cubiertos sus riesgos. Lo que vemos en Chile es que y eso yo también lo vi en los datos de los afiliados a las ISAPRES que tuve acceso gracias a este proyecto con la superintendencia, es que este riesgo de tener, o sea, este alto pago de bolsillo y este riesgo de incurrir en gastos catastróficos no es exclusivo de las familias de bajo ingreso. Las familias de altos ingresos, o sea, los últimos 2 quintiles, también no se sienten protegidas porque es cierto, con el evento de o sea, de un accidente, por ejemplo, una hospitalización o una enfermedad crónico-degenerativa que aparece como el cáncer o algo así, no es baja la probabilidad de que incurran en un gasto catastrófico. Y eso se debe a varias cosas. Yo creo que hay como una demasiada incertidumbre con respecto al grado de cobertura que vas a tener con tus planes de salud. O sea, actualmente hay más de 2,000 planes de salud, entonces
tú compras un plan de salud, pero no sabes bien a cuenta si me pasa algo exactamente cuánto voy a tener que pagar. Claro, o sea, en el fondo lo que tú nos estás diciendo es que cuando uno adquiere el plan te pasan una cartilla que además que es muy complicado de leer y entender con los términos que se entienden, pero si bien nosotros sabemos que en muchos casos vienen con tope, etcétera, yo no sé en la contraparte cuánto me llegaría a costar, por ejemplo, si me pasa... Exactamente. Claro. O sea, el gasto de bolsillo es lo que me cobran menos lo que me cubren, y entonces a mí yo sé hasta cuánto me cubren, pero no sé qué fracción del total representa, porque ese total de gastos yo no voy a saber, o sea, no tengo mucho cómo saber cuánto me van a cobrar hasta que no me ocurre el incidente. Entonces, tampoco sé si lo que me ofrecen de cubrirme en promedio representa mucho o poco del total que me van a cobrar, o sea, que cobra el proveedor de servicios de salud. Entonces, esa incertidumbre se traduce en una probabilidad no menor de incurrir en gastos catastróficos. Entonces, sobre todo esta fracción de gente que compra planes que tienen baja cobertura efectiva, o sea, uno puede decir tantos millones, pero en realidad efectivo en términos del 100% que te cuesta un evento de salud, ¿cuánto te van a cubrir? Eso a veces no es tan alto, y entonces no todo el mundo tiene la capacidad de cubrir el remanente, que es el copago, ¿no? Claro. Y eso pasa para todos los niveles de ingreso. De hecho, es uno de los beneficios de proveer un plan único, es que justamente te haces cargo de esa incertidumbre proveyendo un plan en donde se sabe exactamente qué me cubren y qué no me cubren. Y yo sé que todo lo que está dentro de ese plan no me tiene que preocupar. ¿Okay? Es un poco como funciona el auge, ¿no? Y las garantías GES. Es la misma lógica. Y la idea es que la forma como se financian los eventos de salud sea a través de crear bolsas comunes de prepagos entre todos los afiliados de asegurados, y no a través de el pago individual a la hora de que ocurre el evento. Entonces, si se crea este plan único, la única manera de que las aseguradoras pueden aumentar sus beneficios, sobre todo considerando la integración vertical que hay entre proveedores, farmacias y aseguradoras, es bajando los costos, ¿no? Porque tienen como que el mismo plan o les puedes, bueno, entonces hay más incentivos a coordinarse y bajar costos que cuando no está regulado qué es lo que, o sea, si está 100% cubierto un servicio o no. Perfecto. Y una consulta, este problema también es como, es transversal, claro, al tema del sector privado y al sector público, ¿no? En el fondo de lo que estamos hablando es hacer como una propuesta, en este caso ya para una reforma de salud o lo que sea para el próximo gobierno, que nos asegura un plan único, si bien si mal entendí, que nos llega a cubrir un mínimo de ciertas enfermedades o montos, son más o menos... Sí, de los riesgos más latentes de salud que enfrentan las familias, que esos estén cubiertos. No se puede cubrir todo, pero que haya como un mínimo que permita reducir mucho la incertidumbre que enfrentan las familias. Perfecto, y esto no es excluyente a que a partir de, en el fondo como que estamos hablando de sentar un piso y que a partir de acá se puedan ofrecer como planes de mayor cobertura, no sé. Claro, o sea, puede, o es excluyente. sí, no es excluyente, o sea, el plan único no va a desaparecer la desigualdad de protección, en el sentido de que la gente con mayor ingreso a lo mejor va a acceder a un mercado de seguros complementarios y va a estar más protegida, o sea, pero también va a estar pagando más. Pero permite que haya ese piso común entre todos, y yo creo que eso es algo importante, ¿no? O sea, porque el punto no es
dejar de cubrir a personas. El punto es tener un nivel de cobertura universal. Eso debería de ser el objetivo de todo sistema de salud. Ese nivel, conforme el país se hace rico, puede ir creciendo, o sea, cubrir cada vez más enfermedades, pero lo importante es que haya un piso común entre todos y que lo financiemos entre todos. O sea, que ahí puede ser, ahí es cuando se diferencian los posicionamientos entre candidatos. Y, claro que todos están de acuerdo que hay que simplificar el sistema, que hay que hacer un plan común, que hay que hacer menos asimétrica la información de los servicios y costos para los usuarios, pero lo que no todo el mundo está de acuerdo es cómo financiar ese plan único en el sentido si hay personas que opinan que igual o sea, se deben de mantener los dos sistemas ISAPRE versus FONASA separados, y hay posturas en donde les parece que el fondo común debería de ser realmente común, es decir, incluir a todos los ciudadanos del país. O sea, yo, por ser ciudadana de este país, tengo que entrar en el pool común de riesgo de todos mis conciudadanos y contribuir al financiamiento del sistema de aseguramiento para todos, no solo para la gente que se afilia al sistema que yo elegí. Eso sería como Claro. las diferencias. Claro, y en el fondo también mencionar y hacer un poco hincapié en el tema de que al momento de hablar de salud estamos hablando de un componente de la seguridad social que bueno, o sea, por definición la seguridad social es un derecho humano, ¿no? Entonces, ese componente a mí me parece que igual, digamos, debería ser considerado dentro del diseño de ya sea el sistema que vayan a proponer, porque claramente el sistema cualquier sistema de seguridad social tiene que ayudar a responder a contingencias de la vida, ¿no? Y sobre todo porque la salud está presente en 5 de las 9 aristas principales de la seguridad social. Y es que, bueno, desde mi punto de vista no se puede considerar a la salud como un bien complementario, y ahí, digamos, sí coincido contigo en el hecho de que tiene que existir este principio de tratar de asumir los riesgos con los ciudadanos, ¿no? Sí, o sea, definitivamente la salud, esto no solo en Chile, sino en general en el mundo, en todos los países, como que los principales riesgos que enfrenta una persona a lo largo de su ciclo de vida es la pérdida de empleo y los accidentes o enfermedades, ¿no? Entonces eso es lo que más asusta. Y además, cubrir el gasto de salud, por otro lado, tampoco te garantiza que vas a mantener un cierto nivel de vida, porque la salud afecta a tus posibilidades, o sea, es parte del capital humano, la salud. Entonces, tus posibilidades productivas también dependen de tu salud. Entonces, a nivel país, algo que me parece no se subraya lo suficiente, porque las posturas como más de izquierda llaman a la salud como un derecho universal y como por principio todos tenemos que tener derecho a la salud, lo cual, o sea, yo estoy de acuerdo. Pero también está el otro argumento que me parece que a veces no se menciona lo suficiente, que es que para tener una fuerza laboral productiva, necesitas que tengas una población saludable. O sea, no puedes tener una población productiva si carece de salud o si cualquier accidente pone en riesgo todo su capital humano por no poder acceder a los servicios de salud. Entonces, en realidad, fortalecer el sistema de salud de un país es un componente muy importante de las capacidades productivas del país, de la productividad, del crecimiento de un país. O sea, tiene externalidades positivas muy importantes y entonces es económicamente conveniente que el sistema de salud funcione y que haya un sistema de protección social que funcione para todos y para todas.
Ya. Bueno, con eso estamos cerrando nuestra conversación. Muchas gracias por asistir a nuestro programa de Econodiálogos. Invitarlos también a que vean los otros videos sobre otros temas. Vamos a estar conversando de aquí en adelante sobre otros temas. Y nada, pues muchas gracias. A ti, muchas gracias. Listo. Chao. Chao, chao.